Buenos días, somos el grupo número 3 y hoy hablaremos acerca del proceso de conquista en Honduras y esclavistas y defensores de los indios. El proceso de conquista y colonización de Honduras desde la llegada de los primeros inventos hasta el final de cada proceso que dio cabida a los cambios en nuestro territorio llevándolos a la Honduras que somos ahora. La sociedad colonial, proceso histórico que se inicia a medida de los conquistadores españoles, iban pacificando las zonas de rebeliones entre los grupos indígenas, sometiéndose a la fuerza al dominio de la corona española, quedando estos en la calidad de súbditos, obedeciendo al amo todo lo impuesto desde la metrópolis. Desde las formas de gobierno, leyes, cultura, religión e idioma a través del proceso de culturalización. Igual, este proceso durante los 300 años borró por completo la cultura autóctona y raza surgiendo el mestizo y desapareciendo la población aborigen, dándose el origen de occidentalización de la cultura, el saqueo y el empobrecimiento de las colonias americanas. Hoy naciones que alcanzan su independencia del régimen colonial español en 1821, pero surgiendo como naciones débiles ante los imperios modernos, que han continuado con el mismo proceso de saqueo que se dio en los siglos XVI al siglo XIX. En los tiempos de conquista se enfrentaron a dos bandos antagónicos. Estas eran la teología de la esclavitud. Se sostenía que los indios debían ser sometidos a la esclavitud por fuerza por su maligno carácter. La teología de libertad se empezaba a reflexionar sobre Dios. Se creía que los indios eran sometidos a la esclavitud, sus almas serían castigadas por el Ser Supremo. Creían que debían de tomar métodos más pacíficos. Tomando en consideración estas dos teologías, en 1512 la corona aplicó un nuevo requerimiento que se debía aplicar antes de cualquier campaña bélica. De igual manera, en esta época también se encontró la encomienda. La encomienda fue una institución socioeconómica donde los indios daban sus territorios y sus servicios a los españoles para pagar su establecimiento. Cuando Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas vieron estas injusticias. Hola, mi nombre es Florencia Caballero y estaré hablando de los conquistadores y la resistencia indígena en Honduras. Al principio, los españoles sacrificaban a la élite sacerdotal gobernante indígena con el objetivo de minar su resistencia. Posteriormente, se dieron cuenta de que resultaba más fácil dominar a los nativos a través de dicha élite, por lo que reconocieron y aumentaron sus privilegios. Los primeros pobladores de Honduras, a pesar de la ilusión comercial del oro, pronto se vieron en situación de sobrevivencia precaria, subabastecidos, constantemente atacados por los indios y necesidad. La resistencia mayor la ofreció el cacique Sicumba en el Valle de Sula. Uno de los factores que aterrorizó a los indios de este cacique fue la ferocidad y brutalidad de los achíes que comían a los rivales muertos. Sin embargo, la resistencia de Sicumba, aunque poco la Villa de Santa conocida, fue de las más importantes e interesantes. Eran tan importantes las relaciones comerciales entre los mayas de Yucatán con los del Valle de Sula que Guerrero participó entre los refuerzos enviados desde Yucatán, que eran 50 piraguas, contra los españoles hasta que una bala de arcabuz acabó con su vida. La última resistencia a la conquista y a la colonización española de 1536 a 1539 en Honduras fue la de los indios Cares o Cerquines, liderada por el Empira. Durante esta campaña, Alonso de Cáceres fundó el 3 de diciembre de 1537 la villa de Santa María del Valle de Comayagua, que 3 décadas después se convertirá en sede del obispado y capital colonial de Honduras. El historiador que confirmó no solo la existencia, sino también la verdadera historia del Empira es el doctor Mario Felipe Martínez Castillo. Para Martínez, la leyenda del Empira fue construida en el siglo XIX por la necesidad de contar con un héroe nacional, pero la lucha emprendida por aquel iba dirigida a defender su territorio, Cerquín, no a toda Honduras, que ni siquiera acababa en ese momento de definirse su extensión actual. Bueno, mi nombre es Juan Posadas
y voy a hablar de los pueblos más afectados por la conquista. Alrededor del año de miles de culturas indígenas en Honduras están viendo el periodo de continua crisis y comienza con el abandono de los mayas. En la primera mitad del siglo 1600 se produjo la penetración de los indígenas en el Istmo. La conquista española marcó el final de la historia de los pueblos indígenas. En Honduras, los grupos tolupanes y chorpeas recibieron el impacto más devastador. A los tolupanes los vendieron en Antillas y los chorteas a Panamá. Casi un 90% de los indígenas del litoral hondureño fueron esclavizados y vendidos a las Antillas para placear la crisis de mano de obra que en la isla se había producido al ver los indígenas que estaban siendo esclavizados y adueñándose de sus tierras. No fueron pasivos espectadores, hubo diversas formas de resistencia. Muchos de los indígenas huían de los conquistadores hacia las montañas y habitaban en cuevas. Lucha de territorio. Aunque Cristóbal Colón descubrió Honduras en su cuarto viaje en 1502, después de muchos años comenzaron expediciones desde Panamá hasta la vía de Fonseca, donde Pedro Arias, quien era el gobernador de Panamá, decía tomar posesión del territorio y explorando envió a Francisco Hernández de Córdoba implantar su dominio por lado de González en Santo Domingo. Organizaba nuevas expediciones para tomar territorio. La conquista de la área fue difícil por el grupo de indígenas, independientemente quien en los mejores de los casos formaba pequeñas confederaciones, las alza, que fueron debido a matarlo antes y después de la conquista. Algunos ejemplos de la resistencia indígena son la resistencia por Cucumacuya, fortalecida hasta el valle de Ulúa, fue derrotada por Pedro Alvarado en Guatemala. La Empira resistía por no tardar en aparecer por Cucumaba, era dirigida por la Empira, establecido en la fortaleza del Peño Cerique, apoyado por 3.000 indígenas. Las montañas y el Eo favorecido a la resistencia indígena. La población nativa fue refugiarse en las regiones montañosas del país. Cambio de culturas y las misiones. Los cambios de las culturas experimentados por los indígenas del oriente de Honduras fueron variadas por la colonización. Desde Occidente fue empujada hasta más hacia el oriente y se detuvo solo por decirlo la industria minera. Sin embargo, los misioneros se encargaron de continuar empujando la fortaleza hacia el oriente en la costa del Caribe. La que llegaban no indígenas ocurría en el siglo. Cuando llegan los negros, la gente de raza mixta y europeos, los indígenas expuestos eran inducidos a que su cultura fuera reestructurada. Los cambios culturales fueron ocasionados por acciones de conquistadores. Antes de la llegada de los españoles, la población indígena de Providencia eran más de 800.000 de culples y 200.000 de habitantes en el oriente. Existían dos tipos profundos en los indígenas que habitaban la parte de occidente del país, grupos formados por poblaciones por la apicultura. Mi nombre es Catherine Cassandra Díaz y yo les voy a hablar sobre las causas básicas del descenso demográfico indígena en Honduras y la idea de Nexon respecto al impacto demográfico y cultural de la conquista. En España, la reconquista contra los árabes haya sido una serie ininterrumpida de triunfos desde la batalla de los Navas del Tolosa en 1212 hasta la toma de Granada en 1492, la unión dinástica de los reinos de Castilla y Aragón en 1479 fue un rotundo éxito político. Por otro lado, en el cristianismo español se unía el espíritu de guerra santa contra los infieles con el sentido misionero. A la lucha se iba con el fin de expandir la religión católica, que concebía una historia providencial de salvación de la humanidad en la que se actuaba como agentes de la voluntad divina. En suma, de los pueblos americanos no tenían una visión de conjunto de la historia, sino fragmentada en historias étnicas contrapuestas y antagónicas
que a la larga serían una determinante desventaja contra los españoles. Respecto al impacto demográfico y cultural de la conquista, Nixon ha sugerido un descenso del 95% de la población nativa de 800.000 en 1502 a 32.000 a fines del siglo XVI. Este decrecimiento fue mayor en la zona central y occidental de Honduras, por centrar los núcleos económicos y administrativos de la provincia. Aquí la población indígena fue maltratada en exceso y su declinación posterior motivará su conversión en trabajadores asalariados, además de la alteración de la economía indígena como producto de la disminución demográfica y la redistribución de los asentamientos. La llegada de los españoles afectó sus patrones de subsistencia. La pérdida de población y la intensificación de la demanda de tributos y de su mano de obra a través de la encomienda y el repartimiento redujo su capacidad de producción para su subsistencia y su índice de fertilidad. El 90% de la población indígena de Oriente nunca fue sometida al control español por su escasez de recursos y el carácter más primitivo de los nativos. Las causas básicas del descenso demográfico indígena en Honduras fueron: número 1, el tráfico de esclavos; número 2, el proceso mismo de conquista y violencia militar; número 3, la encomienda y el repartimiento de indios. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jacqueline Michel García y yo les voy a hablar sobre la colonización. La colonización se inspiró en la tradición de reconquista medieval ibérica, es decir, en el espíritu de cruzada similar al de 1492, cuando los árabes fueron expulsados de España, siendo los territorios recuperados del rey. Este, como dueño y señor, procedía a distribuirlos entre sus fieles y súbditos, en nuestro caso los conquistadores en América. Este espíritu medieval fue el norte de los aventureros y conquistadores llegados a América. Su ideal era reproducir en sus vidas la imagen del señor feudal, con sus tierras y sus servicios, y que en España no podían alcanzar dado el carácter incluyente y cerrado de aquella sociedad. No se olviden el origen pobre, inculto y hasta criminal de la mayor parte de los conquistadores. El mecanismo legal usado por los conquistadores para repartirse tierras e indios fue la encomienda. Esta consistía en el derecho de un español con méritos de conquista al trabajo y al tributo de los indígenas de los pueblos conquistados, pero implicaba, al menos de palabra, el compromiso de aquel en evangelizar al indio para que alcanzaran las virtudes cristianas de los españoles. Como durante los primeros años de la conquista y colonización, la corona dependía de los conquistadores para la configuración y establecimiento de su imperio. No existía un control ni fiscalización directa de ellas sobre aquellos. Por ello, la encomienda no fue más que un hábil pretexto para explotar despiadadamente al indio como esclavo. Como en pocas décadas pudo observarse un tremendo descanso de la población nativa, se generó una fuerte confrontación entre los conquistadores y sus descendientes criollos, y los que consideraban que la conversión del indio al cristianismo debía priorizar métodos pacíficos y la persuasión. Los frailes dominicos. El bando esclavista consideraba que la sobreexplotación indígena por medio de la encomienda era su pago por el establecimiento del imperio. Los dominicos, por su parte, consideraban que la encomienda no era el mecanismo idóneo para convertir al indio en vasallo del rey y al cristianismo. Por lo tanto, los españoles debían liberarlos si querían evitar que su alma se pudriera en el purgatorio. Entre los más fervientes defensores de la libertad y dignidad de los indios sobresalen Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas. De las Casas renunció en 1515 a su encomienda por participar como capellán en la conquista de Cuba al observar los desmanes cometidos por los conquistadores. En ese momento incorpora al movimiento antiesclavista protagonizado por los dominicos. Gracias por su atención. Esa fue mi parte. Mi nombre es Isamar Mendoza y yo les voy a hablar acerca de las consecuencias de las leyes nuevas.
Las consecuencias de las leyes nuevas implicaban, número 1, declarar al indio vasallo libre del rey y abolición de la esclavitud indígena. Número 2, la encomienda pasa a ser una concesión de la corona a un español con méritos de conquista consistente en tributos de los indios controlados por funcionarios reales. Número 3, derecho a tierras comunales y privadas por parte de los indios. La promulgación de las leyes nuevas causó una sublevación de los colonos del Perú, liderada por Gonzalo Pizarro, que llegó a eliminar al propio virrey Blasco Núñez Vela, el cual pretendía aplicarlas. Si bien es probable que esta rebelión tomase únicamente el asunto de la eliminación de las encomiendas para tratar de conseguir más independencia respecto de la corona española. En la corte española cundió la alarma y Carlos fue convencido de que eliminar la encomienda significaría arruinar económicamente la colonización. Finalmente, el 20 de octubre de 1545 se suprime el capítulo 30 de las leyes nuevas, donde se prohibía la encomienda hereditaria. Consecuencia de ello fue la convocatoria de una nueva junta, la junta llamada Valladolid, de 1551 a 1552, donde se enfrentaron las posiciones de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, todo ello enmarcado en la polémica intelectual conocida como de los justos títulos o polémica de los naturales, en que habían intervenido ilustres actores como Francisco de Victoria. Desde entonces, la legislación colonial española trató de mejorar la condición de los indios en América. A menudo se ha calificado este corpus jurídico como hipócrita, puesto que no pudo impedir la explotación del indio por parte de los colonos y funcionarios. El punto positivo sería que al menos existieron y no siempre fueron papel mojado mientras estuvieron vigentes. Y bueno, los dejo con mi siguiente compañero. Hola, buenas, soy Isaac Ramos y vengo a hablarles sobre la conclusión de este video. Bueno, para comenzar, todos ya sabemos lo que pasó en el cuarto último viaje de Cristóbal Colón, que nos descubrió a Honduras, a nuestro país, nos colonizó. Esa fue la gran derrota que tuvimos. Nos colonizaron porque tenían armas más avanzadas que nosotros. Nosotros solo teníamos arco y flecha, ellos tenían ya armas de pólvora. Bueno, y entre el transcurso de todo eso habían grandes historias, grandes apuntes que comentamos en el video sobre uno que puede ser el cacique Sicumba, que fue uno de los grandes caciques, uno de los no tan recordados, pero bien que sí, porque las historias cuentan que era caníbal, que él Sicumba y sus guerreros, después de matar a los españoles, se los comían. No puedo confirmarles nada, pero eso es lo que cuentan las historias. Era de Yucatán. Y también podemos comentar sobre la sociedad colonial que nos transformaron al final de colonizarnos y de esclavizarnos. Sí, en la época de esclavizarnos, los chortís y los tolupanes fueron los que más sufrimiento tuvieron, porque ellos los maltrataron, los mataron, fueron los que más sufrieron. Sí. También fueron los saqueos antes de querer hacer la sociedad colonial. La sociedad colonial fue que los españoles querían transformarnos a ellos, nos enseñaron sus culturas, el proceso de culturización, pues. Así es. Antes de eso hubieron los saqueos, las destrucciones de nuestros pueblos indígenas. Nos quitaban el oro, mataban a las mujeres, mataban a los hombres, los esclavizaban. Fue una gran masacre. Y después de todo eso, después de conquistarnos, vino el proceso de culturización que comenté anteriormente. Nos enseñaron la religión, la forma de que ellos vieron el mundo, porque todos sabemos que los indígenas, los mayas, tenían varios dioses: el dios del maíz, el dios del sol, y ellos nos enseñaron el dios que todos conocemos, que es el dios del catolicismo.
el cristianismo, hay varias religiones, pero Dios, que todos conocemos. Pues sí, también otro punto que podemos comentar es sobre ya después de colonizarnos, esclavizarnos, ya querían darnos derechos. Varias personas batallaron para que los indios tuvieran derechos, no esclavizarnos, como Fray Bartolomé de las Casas, que batalló para que los indios tuviéramos derechos, igual que Fray Antonio de Montesino, que él no tuvo mucho tiempo como Fray Bartolomé, pero intentaron ayudarnos, intentaron ayudar a los indígenas en ese entonces, que por lo menos podemos notar que anteriormente la gente tenía corazón, no eran todos unos monstruos como los primeros que llegaron a Honduras, porque algo que no todos sabemos, que la flota de Cristóbal Colón fueron unos esclavos. La reina Isabel envió no marinos en ese entonces, eran unos prisioneros, unos esclavos que envió con Cristóbal Colón, porque la reina Isabel, la mentalidad de ella era que en el horizonte había un vacío, así que cuando Cristóbal Colón fuera a ese vacío, se llevara a todos los prisioneros que tenían y se muriera en ese vacío, cayera en el vacío. Esa era la idea de la reina Isabel. Sí, no todos conocen esa historia. Bueno, pues ese fue nuestro video. Somos el grupo 3 y muchas gracias por su atención, licenciada. Nos vemos.